8 de febrero de 2004. Montañas de Sierra Nevada. Eric Lemarque, snowboarder, se arrastra sobre la nieve con los pies congelados y entumecidos. Tuve que agarrarme los pies para calentarlos y poder quitarme los calcetines adheridos a la piel. Al quitarse los calcetines, se enfrenta a su peor pesadilla. Personas como ustedes. Y en ese momento supe que perdería los pies. Estaban morados, estaban negros e hinchados. El miedo y el aislamiento hacen mella en él. Lleva 36 horas perdido en la montaña. Y las posibilidades de salir de allí se desvanecen. Retenidas, atrapadas, perdidas. 1, 2, 3 veces con todas mis fuerzas pidiendo ayuda. Y lo único que oía era el eco desgarrador de mi voz en las montañas. ¿Cómo sobrevivieron? Me derrumbé y pensé, no eres tan fuerte como crees, de esta no sales. Iba a rendirme. Me salvé, atrapado en la montaña. ...6 de febrero de 2004. Eric Lemarque, un jugador de hockey olímpico de 34 años, se encuentra en las pistas de la montaña Mammoth. Aficionados como él al snowboard acuden a esta estación de esquí, a 500 kilómetros al norte de Los Ángeles, por sus frecuentes e intensas nevadas invernales. La calidad de la nieve es tan ligera, tan pura, que la llamamos champán en polvo. Es tan ligera y tan suave que la tabla se desliza sin encontrar casi resistencia. Las condiciones hoy prometen ser similares. A las 3:30, Eric ve que se está formando una tormenta en el horizonte. Iba cubriendo y engulléndolo todo a su paso. Y pensé, wow, qué raro. Y me dije, bueno, hoy habrá que retirarse pronto. Decide aprovechar el tiempo que le queda antes de retirarse. Sube hasta la cumbre de 3.300 metros y camina hasta la cresta más oriental, una zona remota y poco frecuentada llamada Dragon's Back. Solo los más aficionados acuden allí, ya que no hay telesilla ni rutas bien definidas. Dragon's Back es para esquiadores y snowboarders expertos. Es una zona virgen, así que una vez que te lanzas, estás solo. Eric echa un vistazo desde la cumbre y encuentra lo que buscaba. Champán en polvo fresco. Un gigantesco valle para él solo y sin nadie a la vista. Era la primera vez que iba a bajar por allí, pero tenía ganas desde hacía tiempo. Su plan es hacer un rápido descenso e irse a descansar. En 15 minutos estaría de vuelta en el apartamento. Me daría un baño, me tomaría una cerveza y punto. Eric toma aire, coge impulso y se lanza ladera abajo. Iba bajando por Dragon's Back a buen ritmo. Bueno, sin prisas. En fin, totalmente concentrado en mis giros. Estaba disfrutando mucho. Tenía esa sensación de éxtasis. Mientras tanto, la velocidad del viento aumenta y las oscuras nubes avanzan con rapidez. Las perspectivas son tan poco halagüeñas que la patrulla de montaña decide desalojar las pistas. Pero nadie sabe que un solitario amante de la aventura, Eric Lemarque, se encuentra en Dragon's Back. A las 4 en punto, la compacta masa nubosa se extiende por el valle y envuelve Mammoth. Eric, que inició su descenso a 3.300 metros de altitud, se topa unos 600 metros después con una densa y cegadora niebla. Había niebla. La tormenta se me echó encima. Y la visibilidad de pronto pasó a ser de apenas 3 metros. Como si de pronto hubiera atravesado una puerta hacia otro mundo. Tras la euforia inicial, le invade la confusión y reduce su velocidad. De pronto llega a una meseta y pierde todo el impulso hasta que finalmente se detiene. De pronto la tabla se quedó clavada sobre la nieve. Eric se da cuenta de que está atrapado. Está a 750 metros de la cumbre. Su única alternativa es ir hacia el oeste, hacia las laderas principales en busca de un sendero. Se baja de la tabla y echa a andar, semienterrado en la nieve en la que él considera la dirección correcta. Después de dar 20 o 30 pasos en la nieve, a esa altitud empiezas a hiperventilar un poco.
Tras pasar los siguientes 45 minutos avanzando muy lentamente y con dificultades para respirar, llega de nuevo al punto de partida. Dada mi experiencia, no debería pasarme algo así. Sentí vergüenza. Qué tonto, pensé. Céntrate y sal de aquí. A menudo cazadores, campistas, snowboarders, esquiadores expertos se meten en graves aprietos porque van mucho a la montaña y nunca han tenido problemas. Quizás se hayan llevado algún susto, pero salieron ilesos. Son las 5 de la tarde. Eric no ve nada. El sol se ha ocultado y la temperatura es de 1 grado bajo cero. Idea un plan diferente y arriesgado: subir de nuevo hacia la cresta desde la que se lanzó y volver a bajar la ladera. Es la única forma de conseguir el impulso necesario para salvar la meseta y alcanzar la siguiente pendiente. Podía ver mi recorrido en la nieve y decidí que lo mejor era seguir mis huellas. Me propuse salir de allí lo antes posible y tenía claro que debía bajar por donde había subido. Eric sube unos 250 metros y prepara una plataforma desde la que lanzarse. Aquello fue lo más peligroso que había hecho en mi vida. De nuevo, se sube a su tabla e inicia el descenso. Me esforzaba por seguir mis propias huellas. Me golpeaba con las ramas de los árboles. Y bajé todo lo rápido que pude y pensaba, oh Dios mío, ¿lo conseguiré? ¿Saldré de aquí? Mientras baja esquivando los árboles, con el corazón a 100 y bombeando adrenalina, Eric nota que todos sus sentidos se avivan de una forma inusitada. Fue como si todos mis sentidos se hubieran agudizado en extremo. La visión, el olfato y el oído, hasta tal punto que era como si tuviera un zoom. Podía mirar algo, volver a mirarlo y enfocarlo más de cerca. Eric avanza 60 metros más que la vez anterior y se queda parado de nuevo. Se encuentra atrapado en la misma zona. Su plan ha fracasado. Me dije, vale, esta noche la pasarás aquí. Tenía que... Bueno, nevaba bastante en ese momento y no podía seguir caminando sin rumbo. Estaba helado y empapado. Rebusqué en mi bolsillo y encontré unas cerillas que había guardado en una bolsa de plástico. Me sentí un poco más aliviado. A esa hora, la patrulla de montaña ha cerrado ya todas las pistas. Nadie buscaba a Eric y nadie sabe tan siquiera que está allí. Había ido muchas veces a Mammoth solo y era habitual que no llamara a sus amigos y familiares en varios días. Estaba solo. Sabía que nadie vendría a rescatarme y no tenía una varita mágica para salir de allí. La temperatura baja en picado. Un viento helador lo azota mientras recoge leña para hacer una hoguera. Eric coloca cortezas y ramas de árboles en un montón y añade hilos de su gorro y camisa. Coge una cerilla para encenderla y de pronto descubre algo terrible. El borde de la bolsa estaba roto y las cerillas estaban empapadas. La tira del rascador se había desintegrado por completo. Entonces se me vino el mundo encima. No podía hacer fuego. Estaba atrapado y congelado. Aparte de la caja de cerillas, solo tiene un móvil sin batería, el reproductor MP3 y 4 chicles. Nada que pueda ayudarle en una emergencia. Su situación era muy complicada. Bueno, no tenía recursos a su alcance, salvo lo que supiese sobre la montaña. No llevaba nada con él. Lo tenía todo en contra. Solo tiene dos opciones: acurrucarse y esperar a que la patrulla de montaña lo encuentre, o intentar salir de allí. Cuando te pierdes, lo mejor es quedarte donde estás. No tiene sentido aventurarse en una zona que desconoces. Me resultaba frustrante verme en una situación así, dada mi experiencia. Quedarme allí no era una opción. Eric cree saber dónde está e intenta encontrar una cabaña llamada Tamarack, no muy lejos de allí. Debía tomar una decisión, ya fuera correcta o equivocada. Eric se sube a su tabla y sigue camino, pero en la dirección equivocada. Estaba en la zona más empinada que había visto en mi vida. Era tan vertical que, al hacer los giros, rozaba la nieve del suelo con los hombros.
Empecé a oír cómo mi equipo rozaba contra las rocas y pensé, oh, Dios mío, estás bajando hacia Hangman's Bluff, que es una pared vertical donde se hace escalada. Eric cambia de dirección de inmediato y se para. A la luz de la luna, de pronto es consciente de cuánto se ha desviado de su objetivo. Empecé a ver tocones y ramas de árboles quemados sobresaliendo de la nieve. Y dije, oh Dios, estoy en la parte trasera de la montaña. En 2003 hubo un incendio. Miraba hacia abajo y veía aquellas ramas negras clavadas en la nieve. Tiene la sensación de haber cometido una terrible equivocación y de estar totalmente perdido. De pronto pensé, este no es lugar para un humano. Estaba caminando entre las sombras del Valle de la Muerte. Un día perdido. 6 de febrero de 2004. El exatleta olímpico Eric Lemarque está perdido en un bosque al norte de California, en la montaña Mammoth. El snowboarder de 34 años se desvía de su trayectoria tras toparse con una tormenta. Es de noche y la temperatura es de varios grados bajo cero. Mientras busca en plena oscuridad un lugar donde acampar, ve un par de animales parecidos a un perro que surgen de entre los árboles. Me paré en seco. Saqué mi tabla despacio y la coloqué con las fijaciones hacia ellos. Miré hacia abajo y uno de ellos estaba olfateando mi bolsillo a esta distancia. Y de inmediato hice... ¡Ah! Cogí la tabla y solté un chillido tremendo con todas mis fuerzas. Hice... Digamos que exploté por pura impotencia. ¿Cómo te puede estar pasando esto? Estaba frenético. Notaba mi sangre bombeando. Me daba pánico que oliesen algo que les gustara. Coge los chicles de su bolsillo, los lanza lo más lejos posible y sale huyendo a toda velocidad. Me entró el pánico. Iba corriendo y mirando hacia atrás. Lo único que quería era encontrar un lugar donde esconderme, donde guarecerme y protegerme para esquivar el ataque que consideraba inevitable. Eric se parapeta detrás de un árbol y se coloca en una posición defensiva. Me protegí la espalda y me senté con la tabla frente a mí, inmóvil e hiperventilando. Me sentía como un simple trozo de carne. Mientras espera, no puede evitar pensar en otro esquiador que se perdió en Mammoth. Su nombre, Chris Foley. Las autoridades habían recuperado sus restos solo 5 días antes. Lo único que encontraron fueron sus bastones de esquí y sus pies. Al parecer, un animal hambriento lo había visto primero. Instintivamente me estaba preparando para luchar, gritar. Notaba mi sangre bombeando. Tenía los codos apoyados contra la tabla que sujetaba a modo de escudo. Y pensé, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Pero los animales no vuelven a acercarse. Al parecer los ha ahuyentado. Eric se pasa la noche afilando una rama con el borde de la tabla para hacer una daga. Te sientes muy vulnerable. Crees que te están vigilando y un sexto sentido te dice que te están acechando. Así que debía estar en guardia. ...7 de febrero. Eric emprende camino al amanecer tras pasar la noche en vela. La masa de nubes es tan baja que no puede ver la cima de la montaña, pero confía en encontrar el camino hasta la cabaña más cercana. Pensé, fui yo quien decidió venir, pero saldré de esta. Sin saberlo, Eric echa a andar en la dirección equivocada y se adentra en el Parque Natural de Ansel Adams. Al poco, oye el murmullo de una corriente de agua. Llega a un claro y al ver el río San Joaquín se da cuenta de que está muerto de sed. Cuando vi el agua, la vi como una forma de energía, una forma de vida. Y de inmediato dejé la tabla en el suelo, me tumbé sobre el estómago, me apoyé en una roca y bebí. Estaba panza abajo, mirando al río, y bebí hasta que sacié mi sed. De pronto, la frágil superficie sobre la que está apoyado se rompe.
Me caí de cabeza. Salí a la superficie y estaba congelado. La corriente me arrastraba y me golpeaba las piernas contra las rocas. Eric se agarra a la tabla mientras la corriente lo arrastra río abajo. Finalmente clava la tabla en el lecho del río para frenarse y nada con furia hacia la orilla. Se ha salvado de milagro. La corriente lo llevaría directamente a las cataratas Rainbow, de 25 metros de altura. Estaba empapado y tumbado sobre la nieve. Y entonces creo que empecé a hiperventilar. Pero su situación sigue siendo crítica. Se encuentra en un lugar remoto a orillas del río. Su única salida es subir un terraplén de 8 metros de altura. Durante el ascenso clava primero un puño y después el otro en la nieve. Debe salvar aquel obstáculo como sea. La nieve me parecía tan inestable que pensé que acabaría provocando una avalancha y cayendo. Finalmente alcanza la cima, totalmente exhausto y tembloroso. Todo mi cuerpo hacía... Y también mi cerebro. No sé si fue por el frío que tenía, pero entonces empecé a asustarme bastante. Miraba a mi alrededor y me sentía confuso. Me di cuenta de que estaba en un aprieto. Y lo siguiente que pensé fue en quitarme la ropa. Eric se refugia del viento tras la pared de un precipicio situado a varios metros de distancia. Se quita toda la ropa menos las botas y la pone a secar. La temperatura no supera los 0 grados y debe hacer lo que sea para poder entrar en calor. No podía quedarme quieto. Bailaba, gritaba y cantaba como si fuese la danza del fuego. Saltaba arriba y abajo. Me frotaba el cuerpo para calentarlo. Cuando su ropa se seca, corta unas cortezas de árbol y hojas de cedro para hacerse un lecho. Esto le ayudará a aislar su cuerpo del frío del suelo. Se acurruca en una pequeña grieta del precipicio y combate el hambre comiendo piñones y cortezas de árbol. En la universidad nos daban clases de ecología y aprendí algo sobre los ciervos. Y sabía que comían hojas de cedro, que son muy características. Eran muy fuertes para mi estómago. Los piñones sabían bien, pero el problema es que me daban mucha sed. El viento sopla del norte. Eric se prepara para pasar otra angustiosa noche al raso. Oías el viento y de pronto te golpeaba. Pasa prácticamente toda la noche temblando y aterido de frío. Encontré la mejor postura para mantener mis músculos en tensión y acurrucarme lo más posible para conservar el calor corporal. 8 de febrero. Eric sale de su refugio al amanecer y siente un extraño entumecimiento en los pies. Se quita las botas y ve que los calcetines congelados se le han pegado a la piel. Tuve que agarrarme los pies para calentarlos y poder quitarme los calcetines adheridos a la piel. Al quitarse los calcetines, el tejido le arranca la piel de las plantas de los pies. Lo que ve lo deja horrorizado. Estaban morados, estaban negros, estaban hinchados y supe de inmediato que iba a perderlos. El miedo y el aislamiento hacen mella en él. Es consciente de que quizás no consiga salir de allí con vida. Empecé a gritar 1, 2, 3 veces con todas mis fuerzas pidiendo ayuda. Y lo único que oía era el eco desgarrador de mi voz en las montañas. Poco después me derrumbé y pensé: no eres tan fuerte como crees, de esta no sales. Iba a rendirme. He venido para realizar probablemente el reto más peligroso de mi vida. Frank vuelve a África. Mirarle al rey de la sabana directamente a los ojos. Y no vuelve solo. Darren Myers, el hombre que susurra a los leones. Como ya se sienta amenazada y nos mire, yo salgo por patas. O sea, que te coja a ti que no corres, tío. Pero yo, ¿por qué hago estas tonterías? Wild Frank, estreno este domingo a las 9:30, solo en Discovery Max. Es que no lo aguanto a este hombre. Esto es como un matrimonio ahora mismo. ¡Mi territorio es Discovery!
3 días perdido. 8 de febrero de 2004. Eric Lemarque lleva perdido en Sierra Nevada, California, más de 36 horas. Está hambriento, exhausto y tiene hipotermia. Las temperaturas bajo cero y el terreno accidentado complican más su situación. Y por si fuera poco, tiene ambos pies congelados. Sabía que perdería los pies y no sabía cómo iba a salir de allí. Me sentía bastante humillado. Perder los pies le aterra. Sin embargo, el miedo al fracaso le asusta todavía más. Piensa en la vergüenza y el dolor que causará a sus padres si se rinde. No estaba dispuesto a defraudarlos. No quería que tuvieran que buscar mi cadáver o enterarse por las noticias de la muerte de su hijo. Respiré hondo un par de veces y de pronto fue como si delante de mis ojos alguien estampara con luz blanca: «Venga, ánimo». Y eso me motivó de inmediato. Los psicólogos tienen un término para esto, autodiálogo, que es la conversación que mantiene alguien consigo mismo internamente en momentos críticos. A menudo la otra voz, la que te anima a seguir adelante, es una voz que proviene de tu interior. Probablemente repetí ánimo unas 500 veces hasta que me puse los calcetines y empecé a andar. Eric se pone de nuevo en marcha. Sus pies están tan entumecidos que ni le duelen. Todavía no divisa la cima de la montaña porque la masa de nube sigue estando muy baja, así que confía en que su instinto lo guíe en la dirección correcta. Pero no es así. Camina rumbo al sur, cada vez más perdido, hasta que al fin las nubes se despejan por primera vez en 3 días. Fue como si de pronto llegara Dios y despejara el cielo. Así que me giré y pude ver la parte trasera de la montaña. Al ver la montaña se queda sin respiración. Está a casi 10 kilómetros del punto del que partió. Me quedé atónito al ver lo lejos que estaba. Estaba tan convencido de que iba bajando por el valle correcto y tan seguro de que iba bien, que estar cerca en una situación así no es suficiente. Cree que hay una ruta más corta para volver a la civilización, pero no sabe dónde está. Después lo primero que pensé fue, vale, ¿hacia dónde voy? Una vez que sabes dónde estás, lo siguiente es, ¿cuál es el camino para salir de aquí? En un momento de inspiración, saca su MP3, que está equipado con una radio. Coge una señal procedente de la emisora local en FM de Mammoth Lakes. La señal se intensifica cuando mueve la radio hacia el norte. Decide caminar en esa dirección. Sin embargo, un obstáculo gigante se interpone en su camino. Un ascenso de 900 metros por una montaña llamada Pamis Butte. No podía ver bien la cima debido a lo empinada que era, pero cuando inicié el ascenso, lo único que veía era nieve. Una pared totalmente blanca. Después había una zona arbolada y unas formaciones rocosas que salpicaban la ladera. Eric calcula que tardará 2 días en subir la montaña. Una vez en la cima, intentará bajar por la ladera opuesta hasta llegar a la civilización. Es un plan sumamente arriesgado, dado que no tiene ni agua ni comida, y sus pies están mal. No me gusta hacer conjeturas, pero tenía un 30% de posibilidades de sobrevivir en esa situación. Lo tenía todo en contra. No tenía fuego, no tenía refugio, no tenía agua, no iba bien equipado. Eric es una de esas personas excepcionales que, por un lado, triunfa por su empuje y, por otro lado, sufre por los riesgos que asume. La ascensión por Pamis Butte es muy complicada y el debilitado estado de Eric la complica más. Hundido en la nieve hasta la cintura, utiliza su tabla a modo de piolet para impulsarse ladera arriba. Clavaba la tabla y cuando iba a impulsarme se me venía encima y me tiraba ladera abajo. Aquella nieve era tan frágil e inestable que era muy frustrante y un poco humillante. Con los pies demasiado entumecidos como para sentir dolor, sigue adelante. Y consigue subir 90 metros antes del anochecer.
El viento vuelve a soplar con fuerza en Sierra Nevada aquella noche y comienza una ventisca que levanta las capas de nieve. Eric se refugia en un agujero, pero no puede protegerse del intenso frío bajo cero que siente incluso en los huesos. Me tiré allí toda la noche sentado, temblando, helado, intentando entrar en calor. Fue terrible. Sus pies están tan congelados que no lo siente y se pregunta hasta dónde podrá llegar. Aquellas montañas que tanto le apasionaban eran ahora su prisión. Había deseado tanto experimentar una sensación de libertad absoluta que de pronto me sentía atrapado y sin salida. Cuatro días perdido. 9 de febrero. Al amanecer el silencio es sepulcral. Abre los ojos y no ve ni el sol ni el cielo, solo nieve y hielo. Tarda un rato en darse cuenta de lo que pasa. Está enterrado vivo. Mi cuerpo estaba bajo la nieve. Tuve la horrible sensación de estar en un ataúd. Le invade el terror y golpea con sus puños la capa de nieve. Consigue abrir un hueco y salir al exterior. Estaba asustado, aterrado. Allí estaba. Había cavado mi propia fosa en la ladera y casi me quedo enterrado vivo. El subidón de adrenalina le da fuerzas para retomar el ascenso. Debe seguir luchando y se fija un objetivo: alcanzar la cumbre. No dejaba de repetirme: ánimo, ánimo, ánimo. Iba a perder los pies, pero debía salir de allí. Debía regresar antes de perder algún miembro más. Eric escala 600 metros hasta alcanzar una zona arbolada. Esta vez se hace una cueva fortificada en vez de un agujero para refugiarse. Empieza compactando la nieve para dejarla lo más densa posible. Después hace un túnel de 1 metro de profundidad con ayuda de su tabla. La cueva no solo lo protegerá del viento, también conservará el calor. Recordaba que en una clase de ecología solíamos medir la temperatura de la nieve y aprendimos que servía de aislante, que la capa superior era más fría que la inferior. Cuanto más excavas, más caliente está. Una vez dentro de su refugio, exhausto y agotado, se preocupa por sus padres. Sabe que hoy esperaban verlo de vuelta en Los Ángeles. Me puse a rezar y dije: Dios, por favor, hazle saber que estoy bien, porque estoy en un aprieto, pero saldré de esta montaña. No pienso morir aquí. 5 días perdido. 10 de febrero. A Eric le faltan 30 metros para alcanzar la cumbre. Tras dormir toda la noche, se propone conquistar la montaña. Me sentía recuperado, hasta que eché a andar cuesta arriba. Y al cabo de 25 o 30 pasos, empecé a notar la deshidratación y empecé a marearme debido a la altitud. Eric tiembla descontroladamente y el hambre le provoca punzadas de dolor. Lleva ya casi 3 días sin comer ni beber. Gasté tanta energía que mi cuerpo estaba devorando lo que había en mi interior. La hipotermia, la deshidratación, el hambre y el agotamiento físico. Todo está en su contra. Siente que su cuerpo se rinde a pesar de sus ganas de sobrevivir. Perdemos nuestras capacidades muy rápidamente cuando tu cuerpo lucha por seguir con vida, así que hay periodos de dolor intenso en los que tu organismo se esfuerza por hacer que la sangre circule por las venas, pero solo puedes estar así un tiempo limitado, antes de perder la coordinación. Tu capacidad para pensar empieza a deteriorarse. Y tu capacidad para hacer cualquier movimiento se reduce. Mientras Eric observa la cumbre, se pregunta si tendrá fuerzas suficientes para llegar a la cima. Debido a todas las dolencias que estaba padeciendo, la deshidratación, la congelación y la hipotermia, la parca venía a por mí, la muerte venía a por mí. Me quedaba dormido y pensé: tienes que llegar hasta la cima. No puedes descansar hasta que des 10 pasos. ¡Ánimo! Mis piernas se enterraban en la nieve y me costaba avanzar. 10 pasos y me paro. Dormía 5 minutos, 1 hora, 10 pasos más. Durante el ascenso, el hambre y la sed son insoportables. No podía pensar en otra cosa. No solo olía el agua en la nieve,
sino que escarbaba en ella porque me parecía oír agua debajo. La desesperación es tal que chupa un poco de hielo a pesar de que así le entre más frío. Me daba vergüenza verme en aquel estado. No sé, imaginando que sería capaz de conquistar la cumbre. En Los Ángeles, sus amigos y familiares han empezado a alarmarse. Esperaban su llegada aquel mismo día. Sus amigos y yo no dejábamos de llamarlo al móvil y siempre salía el buzón de voz. Se te pasa todo por la cabeza. Presentía que algo iba mal. El padre de Eric, Philip, llama a la policía de Mammoth Lake para pedir ayuda. Nos pidió que fuéramos a su apartamento para ver si estaba allí. Eric se alojaba en uno de los apartamentos del pueblo. Contacté con el propietario, conseguí permiso para entrar y una vez dentro encontré su ropa, artículos de aseo, pero no vi ni sus esquíes ni su tabla. Así que supuse que Eric y sus amigos estaban en la montaña. La policía emite un aviso de búsqueda y llama a la patrulla de montaña. Las autoridades contactan también con los amigos de Eric en busca de pistas sobre sus hábitos y sus pistas favoritas. Querían saber qué experiencia tenía Eric en las montañas, lo preparado que estaba, en fin, dónde podrían encontrarlo. En ese momento, tu cabeza va a 100 por hora. Te preguntas dónde estará tu amigo. Cae la noche en Sierra Nevada y Eric construye otro refugio, pero no puede dormir. Está deshidratado y muerto de hambre. Comer nieve no solucionaría su problema, así que recurre a la única opción que le queda. Recuerdo que me saqué los guantes y pensé en lo que estaba a punto de hacer. Y me sentía humillado. Mi cuerpo apestaba y meé en las manos. Las acerqué. Lo que no cayó por fuera me lo tragué. Lo intenté de nuevo. Volví a tragarlo. Cogí hielo y lo chupé. Pensé que al fin y al cabo era un líquido, que al menos aportaría algo de agua a mi cuerpo y ayudaría a que la sangre circulase mejor. Poco a poco Eric pierde el contacto con la realidad. Empecé a tener visiones. Vi que venía a visitarme la muerte. Creí ver a un hombre vestido de negro y dije, ¿quién está ahí? ¿Quién es? En fin, ¿qué quieres? Bueno, estaba aterrado y pensé que se trataba de la muerte que estaba llamando a mi puerta. 11 de febrero. Tras 6 días perdido, Eric utiliza la escasa energía que le queda para recorrer los 90 metros que le separan de la cima. Se arrastra por la pendiente ayudándose con las manos y las rodillas hasta que finalmente se derrumba a 6 metros de la cumbre. Lleva 3 días intentando llegar allí. Me asusté al pensar qué pasaría si al mirar no veía lo que esperaba ver. Estaba ido. Excava un refugio y se acurruca dentro. Incapaz de moverse, se duerme profundamente. Los equipos de búsqueda y rescate llevan toda la tarde buscándolo. Están rastreando una zona de 80 kilómetros cuadrados. Cubrir toda la montaña Mammoth es una tarea descomunal, y por ahora los rescatadores no han encontrado ni una huella del deportista perdido. Intentar localizar huellas de esquiadores y snowboarders es como trabajar de detective. Descubres un sendero y te preguntas a dónde irá. Lo sigues durante un rato y 9 de cada 10 veces vuelve a llevarte a la montaña. En casos como estos, no son capaces de encontrar los cuerpos y posponen la búsqueda hasta el verano. Entonces es posible que encuentren restos. Desde Pamis Butte, Eric no ve ni oye a la patrulla de montaña, ni a los perros, ni a los helicópteros que están a 10 kilómetros. Está inmerso en su particular burbuja espacio-temporal. Y su organismo no puede más. El 7º día lo pasé durmiendo. Estaba completamente agotado y exhausto. Me moría. Me estaba muriendo. Más de 30 personas lo buscan por la montaña, pero no hay suerte. Cae la noche y no podrán retomar la búsqueda hasta el amanecer. Se suponía que aquella iba a ser
la noche crucial y definitiva. En aquel momento pensaban que las posibilidades de encontrarlo vivo eran mínimas. Me negaba a pensar en ello. No quería pensar en algo así. Salía al jardín trasero y empezaba a gritar: Dios, ¿dónde está? Por favor, Jesús, ayúdanos. Nadie ha sobrevivido 7 días seguidos en Mammoth sin comida ni refugio. Las posibilidades de estar vivo eran de un 15 o un 10%. Mantienes la esperanza, quieres ser positivo, pero la realidad es la que es. Al 8º día de su calvario, Eric despierta sabiendo que sus posibilidades de salir de allí son casi nulas. Sabía que me estaba muriendo. De aquel día no iba a pasar. 13 de febrero de 2004. Eric Lemarque está en una situación límite tras llevar una semana perdido en Sierra Nevada, California. Durante 6 días no ha bebido nada. Sale de su refugio deshidratado y demacrado. Reptando sobre la nieve, se debate entre la inconsciencia. Tenía la sensación de estar en un videojuego y que podía pulsar reset, y tras tener el mismo sueño 3 veces seguidas, me di cuenta de que me moría. Morir deshidratado es una muerte sencilla. Tu cuerpo se queda dormido y tu sangre está muy espesa, pero me juré a mí mismo que iba a salir de allí. Intenta ponerse en pie y descubre que sus pies están tan congelados y duros como piedras. Ha perdido toda flexibilidad en los dedos y los talones. Mis pies no solo estaban entumecidos, estaban muertos. Me tambaleaba sobre la nieve y me caía. De pronto le invade una profunda sensación de aislamiento. Coge su MP3 y enciende la radio, desesperado por oír una voz humana que lo reconforte. Cuando estás tan lejos y no puedes contactar con nadie, te sientes aterrado y muy solo. Necesitaba tener algún tipo de contacto con el mundo exterior. Coge la señal de una emisora local en FM. Están dando las noticias y, para su sorpresa, escucha su nombre. Su desaparición abre las noticias. Al principio estaba, muy emocionado. Pero me enfadé al oír que los equipos de búsqueda habían llamado a la Guardia Nacional para recuperar el cadáver de Eric Lemarque. ¿Buscar mi cadáver? ¡Estoy aquí! La noticia le provoca un subidón de adrenalina. Decide coger sus cosas y acercarse a un claro para que los helicópteros puedan verlo. Deja la radio encendida, pero busca una franja de ruido blanco para que los rescatadores puedan localizar la señal. Supuse que sería una búsqueda a gran escala y que usarían de todo. ¿Por qué no enviar algún tipo de señal? Pero la señal de Eric no es lo bastante intensa como para llegar a los equipos de rescate que patrullan por la montaña Mammoth, 10 kilómetros al norte. Las autoridades han organizado una operación de búsqueda en la que, desde hace 2 días, más de 30 personas buscan a Eric. Aún así, la zona que rodea Mammoth es demasiado extensa y podrían tardar meses en localizarlo. Uno de los patrulleros, siguiendo una corazonada, se desvía hacia una zona conocida como Mammoth Pass. Allí, él y su compañero encuentran la huella de una tabla de snowboard. Si tardamos tanto en encontrarla fue porque estaba muy lejos. Después nos topamos con lo que parecía un campamento improvisado, parecía un refugio para pasar la noche. Cuando lo vimos pensamos que había muchas posibilidades de que se tratase de Eric. Los esquiadores siguen varios kilómetros hacia el sur siguiendo el valle del río San Joaquín hasta las cataratas Rainbow. De pronto, el terreno se vuelve demasiado accidentado, incluso para ellos. Hay muy pocos casos de gente que se pierdan en una zona tan remota. Lo más habitual es que se detengan y decidan desandar el camino. Muy pocas personas se alejaron tanto como Eric. La patrulla envía las coordenadas del lugar. El helicóptero de la Guardia Nacional tendrá que retomar la búsqueda desde allí. En Pamis Butte, Eric se prepara para acercarse a un claro, pero todo le cuesta un mundo. Me puse los guantes, las gafas, las botas, todo, como si me preparara para un partido importante en el que te lo vas a jugar todo. Quería que todo estuviera perfecto. No sabe qué hacer cuando los cordones de una de sus botas se rompen. No es capaz de pensar cómo solucionarlo. Está tan concentrado en las botas que por poco no oye el sonido del helicóptero a lo lejos.
Iba a levantarme y a coger mi tabla cuando oigo... El helicóptero de la Guardia Nacional ha divisado las huellas de Eric desde el aire y las está siguiendo hacia la cumbre. El piloto aminora la marcha y se sitúa a 60 metros sobre los árboles. Estábamos volando muy bajo, mirando no solo hacia adelante y hacia abajo, sino también en ángulo entre los árboles. Llegamos a la cima y de pronto el piloto y el médico dijeron, «Ahí está». Estaba apoyado en un árbol. Creo que a todos nos sorprendió ver que parecía estar vivo. El helicóptero se alejó un poco y me entró el pánico. Pensé, «Oh, Dios mío, no me han visto». Me puse a andar. El aparato giró y se desvió. Estaba a unos pocos metros, le hice señales y de pronto estaba justo encima de mí. Me caí de rodillas y levanté las manos en señal de victoria. Un médico sube a Eric al helicóptero y se van. El equipo de rescate hizo esta foto a Eric momentos después. Tenía mirada de incredulidad, como diciendo, «No puedo creer que estéis aquí». Pero sin duda estaba contento de estar allí. Creo que intentaba dilucidar si aquello que estaba pasando era real o solo un sueño. Me di cuenta de que me había salvado por la campana y que era un milagro estar allí. Pero el calvario de Eric aún no ha terminado. Cuando llega al Hospital Mammoth, sufre una aguda hipotermia. Su temperatura corporal es de solo 30 grados, muy por debajo de lo normal. Ha perdido 18 kilos en 8 días y sus pies están negros y congelados. Lo primero que me dijo fue, «Lo siento». Y acto seguido me dijo, «Mamá, no me mires los pies». Le contesté, «Por supuesto que los voy a mirar». Los he cuidado durante muchos años. Tiene gangrena y una terrible infección que podría propagarse por su cuerpo si los médicos no le amputan ambos pies. El atleta olímpico se enfrenta a una de sus peores pesadillas. Los médicos le amputan los pies y 15 centímetros más de cada pierna. Eric, sin embargo, se niega a renunciar a su espíritu competitivo y jura volver a las pistas a practicar snowboard. Este tornillo se encaja aquí en la prótesis y para liberarlo presionas aquí. Así que me las voy a colocar antes de que nos levantemos para bajar a la pista. A ver si está bien colocada. Hoy, Eric está de nuevo en las pistas con la ayuda de unas prótesis que se ajustan por debajo de la rodilla. Y no le asusta volver a la montaña Mammoth. Ahora tiene una esposa y 2 hijos que siempre lo acompañan. Disfruto de la montaña de otra forma. Ya no tengo que ir allí a conquistar nada, a ser el primero en subir y el último en marcharse. Ahora cuando voy y veo a mi hijo y a mi mujer bajando por la pista, disfruto mucho más que deslizándome por cualquier ladera virgen, por muy maravillosa que sea. Disfruta todo lo posible de la vida, de su familia y tiene una sonrisa en la cara que no muchos tendrían en su situación o incluso en una situación normal. Es impresionante. Por muy doloroso que fuera su calvario en la montaña, Eric insiste en que su vida ha cambiado para mejor. Lo que más me sorprende es que fue capaz de recuperarse psicológicamente. Imaginaba que para alguien que estaba tan vinculado al mundo del deporte sería duro, y me consta que fue muy doloroso, superar todo aquello. Creo que es un logro admirable del que deberíamos tomar ejemplo. No importa cuál sea tu situación en la vida, sino cómo la afrontas. No te rindas. Tienes que luchar. Conténtate con lo que tienes y disfrútalo.